Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los amigos que semana a semana se conectan con nosotros desde acá el centro California. Reciban nuestros saludos deseando que se encuentren bien. Contentos, felices de poder llegar una semana más a tu casa, a tu hogar, ahí a tu familia, a tu matrimonio. Deseando que la bendición de Dios y las promesas de Dios estén siendo válidas en todas las áreas de tu vida. Hay un verso que para mí es un verso repetitivo, que siempre está en mi memoria, en mi retina, y es aquel que dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Ese es nuestro Dios, un Dios que responde a nuestras peticiones, un Dios que acude a nuestras necesidades, y como el mismo Señor Jesucristo en algún momento lo dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y sabemos que el Dios que creemos y confiamos, le cantamos y oramos y le servimos, es un Dios poderoso, amoroso, misericordioso y bondadoso. Así que, ¿qué más podemos hacer sino darle gracias cada día, a cada momento de nuestra vida? Pero ¿qué te parece si esta mañana o tarde o noche comenzamos orando y comenzamos dándole gracias al Señor? Padre, yo quiero tomarme estos momentos y aprovechar esta cámara para honrar, para agradecer y bendecir tu nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre poderoso, glorioso, ese Dios que lo ha dado todo por nosotros. Hoy día, como decía el apóstol Pablo, si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos. Te agradecemos la vida, la salud, te agradecemos la salvación. Gracias, Señor, por inscribir nuestros nombres en el libro de la vida y darnos la paz y la seguridad de que nosotros, Señor, estamos en tus manos, estemos vivos o no estemos vivos. Te agradecemos todo lo que haces y sabemos que nuestra vida en esta tierra, una vida que vemos tantas cosas, pero que todo, bueno o malo, o no tan bueno ni tan malo, todo, Señor, lo que nosotros experimentamos está bajo tu providencia, bajo tu bendición, bajo tu cobertura. Somos como el Israel que navegando por el desierto podía tener de día la nube de fuego o la nube de sombra, y en la noche la nube de fuego. Ese es nuestro Dios, un Dios que nos cubre, un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege, y que todo lo que pasa en nosotros, alrededor de nosotros, en todo lo que vivimos, es por gracia, bendición y misericordia tuya. Por eso y mucho más, te damos muchas gracias, honramos, bendecimos tu nombre, y a cada persona que este día se conecte, que tú pongas esa bendición, esa gracia que tú sabes poner a cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos no por nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El domingo pasado compartí con ustedes algo que creo fundamental como hijos de Dios. Cuando hablo de hijos de Dios, hablo de discípulos. Cuando hablo de discípulos, hablo de gente comprometida con Cristo, con la palabra de Cristo y con el cuerpo de Cristo. Y yo doy gracias a Dios porque sé que Dios está levantando en este tiempo un ejército, un grupo de hombres y mujeres en diferentes latitudes, partes y rincones del mundo que le están creyendo a Dios y que están siendo obedientes a su soberana y perfecta voluntad. Y doy gracias a Dios por esos obedientes, por esas obedientes que están oyendo el mensaje de Jesucristo, entendiendo el propósito para el cual estamos en esta tierra.
Cuando hablo de la iglesia, hablamos de los comprometidos, de aquellos que han nacido de nuevo o de aquellos que son hijos e hijas de Dios. Y la semana anterior yo comenté un poco sobre la iglesia, el mover de la iglesia, la dinámica de la iglesia. Y yo le invito para que usted se haga un lector, un estudioso y también un practicante del libro de los Hechos. Es un libro de 28 capítulos donde usted va a encontrar una iglesia que avanza, una iglesia que crece, una iglesia que se extiende, una iglesia que se multiplica, una iglesia que va a diferentes rincones llevando el mensaje de Jesucristo, una iglesia que no se rinde, que frente al imperio romano, que frente a la adversidad de los mismos judíos religiosos, ortodoxos, extremistas, esos judaizantes que se infiltraban en la iglesia para desarmar el mensaje, la doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Y nosotros vemos una iglesia que aún contra todas esas adversidades, y agreguemos a cosas más específicas como las cárceles, las prisiones, las flagelaciones, los azotes, incluso las muertes, discípulos que morían decapitados, otros apiedrados, lapidados, y todo eso nos hace pensar cómo la iglesia se mantenía en pie y cómo esa iglesia continuaba, avanzaba a pesar de las dificultades o a pesar de los problemas. Yo creo que el mismo espíritu que estaba en esa iglesia, en esos hombres y mujeres de Dios, es el que está hoy día en nosotros. Por eso yo le invito a que usted se haga un lector, un estudioso del libro de los Hechos. Un libro que relata los primeros años de la iglesia, de los discípulos, y una iglesia que no se rendía. Dijimos la semana anterior que la iglesia, curiosamente, comienza en la ciudad de Jerusalén y termina en la ciudad de Roma. En el capítulo 1 y 2, la iglesia está en Jerusalén, pero cuando vamos al capítulo 28, la iglesia se ha extendido, la iglesia ha crecido, la iglesia ha ido mucho más allá. Donde los discípulos iban, predicaban, o donde ellos iban, oraban por enfermos y habían sanidades. Habían milagros, habían respuestas, señales, y todo eso hacía o permitía que gente se viniera a Jesucristo y se hicieran discípulos de Jesucristo. Otros, obviamente, se oponían, se enojaban, se molestaban, y eso también llevó y trajo conflicto a la iglesia, porque la iglesia era perseguida, era encarcelada, pero aún así, la iglesia no se cayó, la iglesia siguió predicando, la iglesia siguió llevando el mensaje. Y hoy día yo quiero tocar algo más o menos parecido que se encuentra en el capítulo 2 del libro de los Hechos, pero ya para el final. Y quiero que leamos esta porción y hablemos un poquito de cómo era la iglesia, cómo se comportaba la iglesia, cuál era la actitud, la conducta de la iglesia frente a todo esto que estábamos comentando. Adversidades, problemas, luchas, pruebas, situaciones difíciles, etc. Pero una iglesia que se mantuvo en pie. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, al capítulo 2, y vamos al verso 46 y 47, que son los últimos dos versos de ese capítulo, leemos lo siguiente: y perseverando unánimes, o sea, de un mismo ánimo, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, no al templo, a la iglesia, no a la congregación. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alguna vez yo lo he enseñado y lo he compartido, la diferencia entre congregación, templo e iglesia.
En esta ocasión no me voy a tomar ese tiempo, pero nada más quiero que piense palabras que las hemos hecho casi iguales, casi sinónimos, pero que no significan exactamente lo mismo. Iglesia, templo, congregación. No son exactamente lo mismo. Jesucristo, cuando regrese y cuando vuelva a la tierra en el arrebatamiento, Él viene por su iglesia. Él no viene por congregaciones, Él no viene por templos, sean pequeños o grandes, sean de cemento o de madera. Él viene por su iglesia. Y su iglesia, como dijimos, son todas aquellas personas que han nacido de nuevo, todos aquellos que obedecen a los mandamientos de Jesucristo y aman a Jesucristo por sobre todas las cosas. Son las personas que han tenido un encuentro con Cristo y que obviamente le obedecen y viven para Él. Son aquellos que se encuentran permanentemente con la palabra de Cristo y la obedecen. No solo la saben, la conocen, sino además la practican y la viven. Y también se congregan, se reúnen con el cuerpo de Cristo. Como vemos aquí dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Esa palabra perseverar o perseverando la vamos a encontrar en varios episodios o en varios capítulos de este libro. Los discípulos perseverando. Cuando nosotros vamos al capítulo 1 del mismo libro de los Hechos, dice en el verso 14, todos estos, hablando de los discípulos, los que estaban con Jesús en resurrección, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando tú te vas al capítulo 2 y te vas al verso 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y acá en el verso 46, que acabábamos de leer, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que una de las características de los discípulos de Jesucristo es que perseveraban. Eran hombres y mujeres que tenían la mentalidad, que tenían la fuerza de voluntad, que tenían las convicciones sólidas, profundas y fuertes de perseverar a pesar de las circunstancias antagónicas. Perseverar tiene que ver con continuar a pesar de que las situaciones externas sean adversas. Muchos de estos discípulos podrían haberse desanimado, o muchos de estos discípulos podrían haberse desalentado y quizás haber preguntado, como muchas veces preguntamos nosotros, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios en esta prueba? ¿O dónde está Dios en este problema? ¿O dónde está Dios en esta situación financiera? ¿O dónde está Dios en este problema matrimonial? ¿O dónde está Dios en mis finanzas? ¿O dónde está Dios en esta situación que yo estoy viviendo o que estoy experimentando en estos momentos? Yo tengo la sensación de que mucha gente ha entendido o ha escuchado un evangelio romántico, un evangelio que tiene que ver con que nos entregamos a Cristo y todo tiene que irnos bien. Ponga atención, porque usted va a leer el mensaje del Sermón del Monte cuando Jesucristo habla de la ética, de la actitud de los discípulos con respecto a la vida cotidiana. Él termina esta enseñanza, bueno, estamos en el capítulo 5, porque es capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Ahí tenemos un compendio, un resumen de lo que ahí se sintetiza lo que fue enseñanzas de Jesucristo en el monte. Y fíjense que cuando él habla de las bienaventuranzas en el capítulo 5, ahí dice en el verso 10,
bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Continúa el 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. No dice en la tierra, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nos gustan las primeras bienaventuranzas porque indudablemente son palabras de ánimo, son palabras de alegría, son palabras que a nuestro interior, a nuestro corazón, específicamente a nuestra alma, le encanta escuchar buenas noticias y eso es normal, yo no estoy en contra de eso. Pero el perseverar no significa mantenerse fiel a pesar de la situación, de los problemas. O sea, perseverar es justamente eso. Perseverar es mantenerse fiel, continuar fiel a pesar de las circunstancias. No tienen que ser siempre favorables, a veces pueden ser antagónicas, a veces pueden ser difíciles, a veces pueden ser dolorosas. Yo quiero imaginarme, por ejemplo, cuando apedrean los religiosos a Esteban, uno de los mártires de la iglesia, y dice que hermanos, discípulos, lo llevan a enterrar e hicieron llanto por él. ¿Por qué? Porque estaban tristes de ver a su hermano cómo había muerto, a ese condiscípulo que había sido apiedrado, lapidado de manera dramática, extrema, y solo por predicar el evangelio de Jesucristo, solo por hacer señales, prodigios y milagros. Por eso estaban matando a Esteban. A Esteban no lo estaban matando porque era un ladrón, no lo estaban matando porque era un mentiroso, estafador, engañador. A él no lo estaban matando porque había cometido un error contra el imperio o incluso contra los judíos, sino más bien porque él había predicado el mensaje de Jesucristo con señales, con prodigios, con milagros, y por haber hecho eso, el bien a la gente, él termina lapidado, apiedrado. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Aquí dice en el verso 46 del capítulo 2, vuelvo al libro de los Hechos, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. La iglesia debe ser un grupo de gente con carácter, con identidad. Esas dos cosas son fundamentales, carácter e identidad. Hombres y mujeres que van a permanecer fieles porque sus convicciones están enraizadas, están fundamentadas en la persona de Cristo, en la palabra de Cristo. Son hombres y mujeres que tienen testimonio de Cristo y de lo que Cristo ha dicho y de lo que ellos han experimentado con Cristo. De ahí entonces eso le da a la gente solidez, le da confianza, seguridad, de saber que hemos creído en un Dios todopoderoso, que aunque a veces las situaciones no son las mejores. Yo creo que todos nosotros, aún amando a Cristo, nos hemos enfermado, o hemos tenido algún problema económico o un apuro económico, o hemos tenido algún tipo de situación difícil que vivir o sobrellevar. Pero lo importante aquí es perseverar. Esto me recuerda un verso bíblico por allá en Apocalipsis. El que es fiel hasta la muerte, el que se mantiene fiel hasta la muerte, el que no se rinde a ninguna mentira y engaño de las tinieblas hasta la muerte, ese va a heredar la vida eterna. La importancia de perseverar. Fidelidad va muy de la mano con carácter, porque el carácter es lo que genera en nosotros esa capacidad, esa habilidad de mantenernos fieles a pesar de lo que nosotros podamos estar viviendo y experimentando. Pero algo que quiero destacar, que también me gusta del verso 46, dice que ellos perseveraban unánimes cada día. O sea, estamos hablando de lunes, martes, miércoles y así sucesivamente. Ellos perseveraban todos los días.
Ellos no estaban solamente los domingos, no estaban solamente los jueves, ellos estaban todos los días. Y yo sé lo que usted me va a decir, o yo sé lo que usted está pensando. Sí, pero es que hoy día es muy difícil, hoy día es muy complicado. ¿Cómo vamos a permanecer todos los días? Ahora, quiero decirles, si esto no lo vamos a hacer a nivel congregacional, a nivel comunidad de fe, a nivel de grupo, llámese casa iglesia, templo, congregación, o lo que usted esté ahí compartiendo su fe, o donde esté compartiendo su fe, pero aquí dice que ellos perseveraban cada día. Si eso no lo hiciéramos a nivel congregacional o a nivel grupal, entonces deberíamos hacerlo a nivel personal. Y dice aquí que ellos perseveraban todos los días. Por eso yo le digo a la gente y principalmente a los discípulos, nosotros debemos ser gente de la palabra, de la escritura, todos los días, volviendo a lo que el Señor tiene que decirnos. A veces nos anima, a veces nos exhorta, a veces nos orienta, a veces nos trae ánimo, porque esta palabra es una palabra que trae bendición a aquel que la lee con todo su corazón. La oración ni se diga, como dijo el apóstol Pedro, nosotros nos vamos a dejar, vamos a persistir, vamos a continuar. Ahí vemos otra vez la palabra, mantenerse, perseverar, continuar, seguir a pesar de. Entonces él dice, nosotros vamos a persistir en la oración y el ministerio de la palabra. O sea, no importa cómo nos sintamos, si un día no tenemos muchas ganas, o un día nuestros ánimos están por el suelo, o es posible que un día nosotros no tengamos aquel apetito, ambición, pasión por lo que nosotros tuvimos, ya sea Cristo, la palabra de Cristo, el trabajar para Cristo. Pero ¿sabe qué? Lo importante en esto es que nosotros seguimos perseverando porque sabemos que Cristo está con nosotros. Él es quien nos da la fuerza. Yo le digo a los discípulos, ¿cuántas veces yo me he puesto a orar sin ganas de orar? Sin deseos de orar. ¿Por qué? Porque estoy cansado, porque tengo problemas, porque tengo ocupaciones o preocupaciones, pero muchas veces, o cuántas veces me he puesto a leer o a estudiar la palabra y lo mismo, no he tenido las mismas ganas. Pero sabes, cuando comienzas a hacerlo y cuando vences esa barrera y pasas de ese desgano y continúas y lo superas, llega un momento que no te das cuenta cómo el Señor puede darte esas ganas, esos deseos de seguir orando, seguir leyendo la palabra y mantenerte en esa comunión con Dios. Entonces, vuelvo al pasaje, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, eran los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana, dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Partiendo el pan. ¿Dónde partían el pan? En las casas. Y yo quiero invitarte a que tú revises otra vez el libro de los Hechos, porque una de las cosas que vamos a ver ahí es que Jesucristo le enseñó tan bien a sus discípulos la estrategia de las casas, el alcanzar a otros a través de las casas. La iglesia no puede estar limitada ni supeditada a un templo. La iglesia tiene que ser estratégica, más en este tiempo. Una iglesia estratégica, una iglesia que sabe lo que es hacer discípulos, hace discípulos, eso es discipulado, obviamente, pero también a través de las casas. Porque a través de las casas alcanzamos a la gente, a través de las casas consolidamos a la gente, en las casas discipulamos a la gente y en esas mismas casas nosotros podemos comisionar a esa gente. La iglesia tenía como 2 rieles, el templo y las casas. Pero nada más hago una aclaración. Cuando dice el templo y que dice y perseveraban unánimes cada día en el templo, lo he dicho anteriormente, pero lo voy a repetir para aquellos que están por primera vez con nosotros. No habla o no se trata de adentro del templo, es a las afueras del templo, en el costado del templo. ¿Por qué? Porque los discípulos no tenían permiso
oficialmente por el sacerdocio, no tenían permiso para que ellos pudieran celebrar, menos celebrar a Jesucristo, que para ellos era una afrenta o para ellos era una burla, el hecho de que estos discípulos creyeran en Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Por lo tanto, los sacerdotes jamás le iban a permitir a los discípulos que ellos tuvieran este tipo de servicios adentro del templo. Esto lo hacían afuera, en las afueras, en los costados. Así que yo quiero también que consideres esto, porque muchas veces cuando leemos en el templo pensamos que ellos entraban y que ahí estaban los sacerdotes, el sumo sacerdote, las familias sacerdotales. No, a Jesús lo rechazaron, a Jesús lo odiaron, de Jesús buscaron muchas ocasiones para entregarlo al imperio, pero no pudieron, hasta que tuvieron que levantar falsos testigos y llevarlo a la cruz de esa forma y de esa manera. Por lo tanto, cuando aquí nosotros leemos de que la iglesia, los discípulos, se reunían o se congregaban cada día en el templo, usted tiene que entender en las afueras del templo, en los costados del templo, y partiendo el pan en las casas. ¿Y sabe de qué me habla eso? Eso me habla de comunión, eso me habla de intimidad, eso me habla de una iglesia que crece en el amor de Cristo. Si hay algo que la iglesia tiene que hacer, transmitir, crear una atmósfera cuando se reúne, cuando se junta, es el amor de Cristo, es la presencia de Cristo a través del amor de Cristo. Porque en realidad nuestro motivo de reunirnos o nuestro motivo de juntarnos es para celebrar a Jesucristo. No estamos celebrando a un ser humano importante, significativo. No estamos reuniéndonos para hablar de nuestra congregación, denominación, organización. Nosotros nos reunimos para celebrar a Jesucristo y a este resucitado. Para eso nos reunimos, para eso nos congregamos. Por eso el centro de nuestra reunión, el centro de nuestros servicios siempre debe ser nuestro Señor Jesucristo. Así que cierro con esto. La iglesia entonces se reunía ¿dónde? En las casas. Y a través de las casas ellos crecían, avanzaban, se multiplicaban, porque iban alcanzando nuevos discípulos, y a las ciudades que ellos iban, abrían casas, se levantaban casas que abrían sus puertas para que allí llegaran los vecinos, familiares, amigos, conocidos, y reconocieran a Jesucristo como su Señor y Salvador. Quiero repetir algo que dije la semana anterior. En el capítulo 2, la iglesia está en Jerusalén. En el capítulo 8, la iglesia está en Samaria. En el capítulo 10, la iglesia está en Cesarea. En el capítulo 13, la iglesia está en Antioquía. En el capítulo 14, la iglesia está en Iconio. Y usted comienza a revisar cómo está la iglesia creciendo, avanzando, y cada día va mucho más allá, cumpliendo el mandato de Jesucristo, donde dijo: y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, desde el capítulo 13 del libro de los Hechos hacia adelante, la iglesia está en el cuarto nivel, está hasta lo último de la tierra. Y de ahí la iglesia sigue extendiéndose a través del apóstol Pablo, a través de los discípulos, a través de hombres y mujeres valientes que nada los hacía callar. Por eso, ¿cuál es mi ánimo esta mañana? ¿O cuál es mi ánimo esta tarde para ustedes? ¿Cuál es la palabra que tengo para ustedes? Abrir casas, abran casas, casas de oración donde ustedes se junten con gente para compartir el amor de Cristo. La próxima semana quiero hablar algunas estrategias muy simples de cómo nosotros podemos levantar casas, donde en esas casas puedan llegar personas nuevas. Ahí nosotros a esa gente podamos hablarles de Cristo, reciban a Cristo, bautizarles y por supuesto consolidarles, cuidarles, y que ellos también se conviertan en esas personas que van a alcanzar a la próxima generación de discípulos. Así que yo te dejo esta palabra. Tú y yo y cada uno de nosotros no solo estamos llamados a congregarnos, menos a ser congregantes discípulos,
congregantes pasivos, sino todo lo contrario, que hoy más que nunca nos convirtamos en esos discípulos que vamos a abrir casas, y en esas casas vamos a ver la gloria de Dios, cómo hombres y mujeres se van a convertir, se van a consolidar, los vamos a equipar, los vamos a preparar y los vamos a comisionar para que ellos también hagan juntamente con nosotros la obra del ministerio. Cierro con esto, y es triste ver gente en las congregaciones que se jactan porque llevan 25, 30 años de congregados. La pregunta es, en 25 años, ¿cuántos discípulos has hecho para Cristo? Porque eso es lo que Jesús nos va a preguntar. Esa fue su gran comisión, su gran mandamiento. Vayan y hagan discípulos. Y nosotros hoy día más que nunca tenemos que entender ese mensaje o refrescar ese mensaje, que el Señor Jesucristo viene a buscar una iglesia que está haciendo discípulos. Desde aquí reciban mis abrazos, mis cariños, junto a mi familia, la comunidad, y esperamos que esta palabra haya sido de bendición para todos ustedes. Un gusto y un placer, y Dios mediante nos vemos la próxima semana.